muchos opinan, en la corriente científica, que no se trata de un enfermo mental y lo catalogan como un trastorno mental. ¿Por qué, doctor? La palabra psicopatía hoy ya no la usamos más. Ajá. Que en general denota enfermedad de la psiquis. Sí. ¿Verdad? Y entonces estaríamos analogando que esto sería un enfermo mental. Sí. Entonces no acuerdo con el informe cuando se dice enfermo mental. Sí. Lo que estamos tratando de analizar hoy es un trastorno de la personalidad. Claro. Que nosotros le llamamos trastornos de límites de la personalidad o también perversiones. Sí. No es una enfermedad mental. Sí. Es una manera de estar en el mundo. Digo, el psicópata no alucina, no vive en un mundo irreal. No, puede ser profesional, legislador, gobernante, también puede no ser todo eso, pero no es el enfermo mental. Sí. Te lo voy a decir provocadoramente, los enfermos mentales son buena gente. ¿Y el psicópata? No. ¿Qué características reuniría si tuviéramos que hacer un decálogo? Necesito disfrutar del otro. El otro es una excusa para mi goce. Claro. El otro está a mi servicio. Sí. El otro es una excusa que alimenta mi goce. Necesito del otro para llenarme de dinero, para cumplir con mis proyectos personales, el otro para vivir mí una vida suntuosa. es un número, no me interesa demasiado sus aspectos humanos. Me interesa en la medida en que pueda proporcionarme goce, de cualquier tipo, ¿verdad? Sí. Económicos, de cualquier tipo. Sí. Entonces, eso no implica una enfermedad mental, es una manera de estar en el mundo. Es decir, hay asesinos que pueden ser psicópatas, pero no necesariamente. No necesariamente. Y hay asesinos que pueden ser enfermos mentales, pero no necesariamente. Bien. Pero analogar la psicopatía a la enfermedad mental es un error. Ajá. Que le cuesta caro a la inmensa mayoría de los enfermos mentales, que creen que porque tienen una enfermedad mental son víctimas de denostaciones, descalificaciones, son peligrosos. No, los peligrosos son estos perversos. Bien. Héctor Albornoz, como psicólogo legista, ¿se ha topado con este tipo de personas psicópatas? Muy a menudo. ¿Cómo los describiría, Muy a menudo. Héctor? Coincido con el doctor Seale en este caso, que es una manera de vivir. Tienen ciertas características de personalidad donde hay rasgos que son muy difíciles de detectar. Ajá. Son muy buenos manipuladores, son muy buenos entradores socialmente. Pregunto, ¿son simpáticos? ¿No tienen que ser muy entradores, muy macabros, amables en el trato, que a punto tal que quien convive con un psicópata, sí, quien convive se ve en serias dificultades cuando tiene que denunciarlo, porque el entorno no le creería. Claro. Lo que vive puertas adentro. Ajá. Pero lo que hay es un trastorno en lo que es la constitución integral de la personalidad. Sí. En este caso, por eso adhiero con el doctor Seale que no se puede tomar como una enfermedad mental. Es decir, en este caso. Cero emoción, falta de escrúpulos. Tiene un aplanamiento en lo afectivo. No le interesa el mal del otro. No, son refractarios a la culpa, refractarios al castigo, al peligro. Ajá. Son transgresores, generalmente son estafadores afectivos, materiales, económicos. Cuando escucharon este caso tan resonante de Jock Lender y calificándolos todo el mundo de psicópatas, Juan, Héctor, ¿qué pensaron? Y cuando leyeron e investigaron un poco la conducta de este señor, ¿coincide? Sí. Con esto que estamos hablando, sí, me da la impresión de que sí. Es temerario, no lo conozco personalmente, pero por todo lo que voy escuchando y por el antecedente, esta cosa de matar al padre y a la madre también es un tema. Acá hay un componente de parricidio, ¿no? De un delito espeluznante, si se quiere. Sí. Y recuerdo la contestación ante la pregunta: hoy es el día que se conmemora la muerte de tus padres, ¿qué pensás, qué sentís? Y él dijo: estoy muy cansado hoy, porque estuve trabajando mucho. ¿Qué manifiesta esto, Juan? ¿Una frialdad? Total, ¿verdad? Una vez a un paciente en un hospital que había matado a otro, sí, le pregunté: ¿por qué lo mató? Y me dice: total, era un expediente. Qué va. Y siguió haciendo sus cosas. Como dice él, nada de culpa, la culpa no existe, no sabemos por qué no funciona ese mecanismo tan importante en la convivencia. Muchas de las cosas no las hacemos porque experimentamos esa cosa de la culpa. La pregunta es: ¿de dónde surge este trastorno? ¿Hay causas genéticas? No sabemos. ¿El ambiente genera el estilo de vida, la infancia, a un ser humano psicópata? ¿Cómo se va construyendo un psicópata? ¿Cómo se construye? Sí, ahí. La biología no puede aportarnos nada por ahora. El psicoanálisis es el que más
me parece que más puede aportar Sí. a entender cómo se va construyendo un psicópata, ¿no? El poder, ya que estamos con este caso que aparece en todos los medios, ¿psicopatiza tener tanto poder, acceso a tantos fondos, tanto dinero? El poder me parece que... El poder me parece bestializa, me parece que genera una suerte de... salen en nosotros una cantidad de cosas que en otras circunstancias no tenemos como aletargadas, adormecidas. Sí. Me parece que el poder genera una fascinación tan amplia. Y estas personalidades están como diría, abarrotadas de esa Sí. pasión por el poder. Por eso, cuando usted dice, ¿dónde hay que buscar a los psicópatas? Sí. Allí donde se disputa poder. Allí donde se disputa poder. En los altos niveles, en el poder, en las empresas, en el ámbito laboral. La Sí, política. pero el poder no Héctor. enferma, Néstor. En este caso no enferma. Ajá. No cambia a la persona. Lo que hace el poder es desenmascarar a la persona. Sí. ¿Cómo es eso, Héctor? ¿Querés conocer a alguien? Dale un poquitito de poder. Claro, está bueno. Ah, ¿lo va a aplicar bien o va a ser Exacto. muy Exacto. agresor, no? Porque más allá de lo que es el trasfondo del psicoanálisis, yo creo que hay un entorno social que es el que va haciendo esta constitución de la personalidad. Sí. Hay un trasfondo cultural, inclusive, que hace a la formación del individuo. Sí. Desde la temprana infancia hasta el día de hoy podemos seguir creciendo y modificándonos en conductas. Esto nos lleva a la justicia, ¿no? Y cómo proteger al tejido social de este tipo de personas. Guillermo Camporini, como fiscal de Cámara, ¿es una zona gris para la justicia detectar estas personalidades que pueden hacer tanto daño por más que pasen por la cárcel? Y sin lugar a dudas, porque fíjese una cosa, que la persona cuando es detenida, imputada de la comisión de un delito, Sí. y más si se trata de un delito grave, lo que se hace es una evaluación para determinar, en base justamente a psiquiatras o psicólogos, si esa persona al momento de cometer el hecho podía comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. ¿Si es imputable o no? Exactamente, para determinar si es imputable o no imputable y establecer la punibilidad o no en caso de encontrárselo penalmente responsable. En el caso concreto al que fueron condenados los dos hermanos, Sí. indudablemente que esa evaluación se hizo, y fíjense que esa evaluación debe haber arrojado, sin lugar a ninguna duda, un resultado de que al momento del acto podían comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Sí. Con lo cual ya no se entra más en profundidad en el tema. ¿Por qué? Porque la parte penal lo que va a entrar después a analizar es si los elementos que existen permiten determinar que ha sido el autor del hecho y, consecuentemente, si con esos elementos de cargo se puede determinar la autoría en cabeza de ese sujeto, Seguro. aplicarle la pena pertinente. Se aplica la figura del delito y Exactamente. este rasgo Queda, es de una la vez que se personalidad. dice que al momento del hecho pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, para el poder punitivo del Estado está en condiciones de ser juzgado, determinar si ha sido el autor del delito y, establecida la autoría, aplicarle la pena. Después sí, como también a lo mejor lo va a decir después el amigo acá, Sí. cuando está en la parte del tratamiento de resocialización, como se le llama dentro del régimen penitenciario, para volver a tratar de lograr su inserción o reinserción en el medio social, ahí sí se deben hacer evaluaciones para ver si esa persona se encuentra en condiciones psicofísicas de volver a la calle y poderse ubicar Sí. dentro de la esfera social. ¿Y ahí qué resultado tenemos, Héctor? ¿Se resocializan o es algo muy difícil Es de muy erradicar de esa persona? Es muy difícil. Es muy difícil porque hay una constitución en la integridad de esa personalidad, la que ya está alterada. Entonces, a lo sumo lo que se puede hacer es compensar ciertos conceptos con lo que maneja en la vida, que se maneja en la vida, pero hay toda una tendencia a sentirse el dueño del otro, a sentirse con derechos a transgredir. Surge la palabra manipulación. Totalmente. Son totalmente manipuladores, son perversos. Pero no pasan de la raya, no pasan el límite de lo legal. Sí, sí. Es más, sí. muestran un comportamiento hasta de No, son integrarse. transgresores, son de delinquir. Ajá. Son de pasar, precisamente. Pero voy a esto, Héctor. Juegan con el derecho de pasar el límite. Sergio Joclender en la cárcel se recibió de abogado, Sí. de psicólogo y metió algunas materias de sociología. Eso muestra que obtuvo beneficios dentro del Son penal. herramientas que le sirven a él para utilizarlas
posteriormente. Digo, psicología, el estudio de la mente humana, ¿no? Todo se va hilvanando. Precisamente. Carlos Varela, como abogado penalista, sí. Mientras describimos esa personalidad y en tu trabajo diario como abogado, ¿te topás con estas personas? No tan patente como el caso Joclender, ¿no? Porque creo que el caso Joclender aúna todas las características posibles o por lo menos paradigmáticas de una persona, Sí. un psicópata. Por eso llegó a tanto, ¿no? Porque creo que tiene dos, y por ahí me exorbito un poco, creo que hay, lo que ha aprendido uno en la profesión, sí. Hay dos cuestiones que determinan características de las personalidades. El estafador por la regla general no es violento. Claro. Y el violento por regla general no es mentiroso. En el caso de Joclender tenemos una persona que es violenta, sí. Probado que es violento, sí. Porque mató a los padres, y tenemos casi probado que ha estafado. Claro. Ubicado en un lugar, en una organización que goza de un crédito social y de una legitimidad social enorme, procuró sacar provecho para sí mismo. Alguna vez le preguntaban a Yabrán qué era el poder, relacionado con lo que decía usted, y que si condensó en una frase que el poder es la impunidad. Yo creo que de algún modo esa desmesura que tuvo en comprar propiedades, por lo menos por lo que a prima facie uno puede ver, Ferraris, yates, creo que hay una demostración de su propio poder, que el poder se cierra con la impunidad, o sea, no solamente con cometer el acto ilícito, porque no capta la norma de decir no robar, no estafar o no matar, sino con que lo hago y no me importa. Ahora, ¿actúan solos? ¿Creen en la ingenuidad de los otros, de que son víctimas de... No, para mí que pueden desplegar semejante... Para mí se sienten superiores. Ajá. Tienen un optimismo en cuanto al despliegue de la conducta. Por eso, con lo que decía Guillermo, que nos llegan a ser personas que tienen una alteración morbosa o que no comprenden la criminalidad del acto. Sí. Por eso son punibles. Sí. Comprenden la criminalidad del acto y igualmente la despliegan, porque no captan la norma. A mí me ha llamado la atención que se haya ofrecido ir a declarar al juez, que haya concurrido a programas de televisión, haya ofrecido entrevistas con tantas pruebas. Yo creo que más de la frialdad. Yo creo que porque considera que lo va a manipular. Lo va a manipular. Y por otro lado, es posible también que la figura penal que le están imputando, no sé si va a estar encuadrada tan claramente el tema del perjuicio. Va a haber una serie de... Esto está diciendo, Joclender termina preso. Pero bueno, en este país muchas veces se termina preso por cuestiones políticas, ¿no? Y acá me parece que ya le han soltado la mano. Porque también el hecho de desafiar tratando de plasmar, de materializar eso de que el poder es la impunidad, llega a un punto en que, bueno, es irritante, ¿no? Claro.